¿Qué tal? Soy Miguel Mejía, fundador de Aprende Amparo, y en esta ocasión conocerás una forma sencilla de identificar los distintos tipos de actos que pueden impugnarse en el juicio de amparo indirecto. Así que sin más preámbulo, entremos en materia. Como punto de partida, hay que recordar que el juicio de amparo puede tramitarse en dos vías procesales, esto es, en la vía indirecta o en la vía directa. Así, para conocer cuándo es procedente una u otra, es útil acudir a los artículos 107 de la Constitución Federal, 107 y 172 de la Ley de Amparo. No obstante, para efectos de este video, nos abocaremos únicamente al contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo, en tanto que en este artículo es donde se regulan las hipótesis de procedencia de la vía indirecta. Esto es posible identificar en las diversas fracciones de dicho artículo los distintos tipos de actos que pueden impugnarse en el amparo indirecto, los cuales para efectos didácticos agruparemos en tres: en legislativos, administrativos y jurisdiccionales. De las fracciones primera y novena, primer párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos materialmente legislativos, es decir, contra normas generales. En la fracción primera antes referida, se establece un catálogo de cuáles son las normas susceptibles de ser impugnadas a través del amparo indirecto. Esto es, en contra de tratados internacionales suscritos por México, salvo que reconozcan derechos humanos, leyes federales, leyes locales, las constituciones de los estados y de la Ciudad de México, los reglamentos federales, los reglamentos locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Ahora, es importante mencionar que una norma general puede ser impugnada en lo general, es decir, el ordenamiento en su totalidad, o bien en lo particular, esto es, uno o varios preceptos que lo integran. Sin embargo, lo común es que se impugnen solo en lo particular. Asimismo, de la fracción primera, se obtiene que las normas generales pueden clasificarse en dos tipos: en normas autoaplicativas y en normas heteroaplicativas. Una norma autoaplicativa es impugnable en amparo a partir de su vigencia, sin que se requiera acto de aplicación. Es decir, al momento en que entra en vigor, causa una afectación al quejoso. Por su parte, las normas heteroaplicativas no son impugnables en amparo mientras no se realiza el acto de aplicación respectivo, ya que si se impugnaran, faltaría el correspondiente interés jurídico en el quejoso, pues por sí mismas no restringen ni extinguen derechos ni engendran deberes jurídicos a cargo del gobernado. Por último, cabe hacer mención que en la fracción novena, primer párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo, se especifica que el amparo indirecto procede contra normas generales emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En otro orden de ideas, de las fracciones segunda, tercera, séptima y novena, segundo párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades administrativas. Así, por lo que hace a la fracción segunda, se establece la procedencia del amparo indirecto contra actos u omisiones aisladas, es decir, los que no derivan de un procedimiento. Un claro ejemplo de esta hipótesis de procedencia es la violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8 de la Constitución Federal. En la fracción tercera de la referida ley se prevé la procedencia de la vía indirecta del juicio de amparo contra actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Respecto a esta hipótesis de procedencia, podemos advertir una regla general y una excepción.
La regla general consiste en que el amparo indirecto procederá contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de esas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Por consiguiente, la excepción consistirá en que el amparo indirecto será procedente contra actos dictados en el procedimiento que sean de imposible reparación. En lo que respecta a los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 377 de 2013, determinó que para calificarse tales actos como irreparables, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio del derecho sustantivo involucrado, por lo que con su dictado no solo produzcan lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente lleguen a trascender al resultado del fallo. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que previo a instar la acción de amparo, es obligación del quejoso agotar el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. O lo que es lo mismo, previo a promover juicio de amparo, debe observarse el principio de definitividad que rige en dicho juicio. Finalmente, en las fracciones séptima y novena del artículo 107 de la Ley de Amparo, se establece la procedencia del juicio contra actos o omisiones del Ministerio Público, así como la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por otra parte, las fracciones cuarta, quinta y sexta de la multicitada ley establecen la procedencia del juicio de amparo contra actos jurisdiccionales. Así, la fracción cuarta establece que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Pero cuando se trate de actos de ejecución, solo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Esto es, aquella que aprueba o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, las que ordenen el archivo definitivo del expediente, pudiéndose reclamar violaciones cometidas durante ese procedimiento, siempre que hayan dejado sin defensas al quejoso y haya trascendido a su resultado. La fracción quinta del artículo 107 de la Ley de Amparo prevé la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en donde reproduce nuevamente lo que debe entenderse por dichos actos, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por su parte, la fracción sexta dispone que el amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. En este caso, es importante tener en cuenta los conceptos de tercero extraño típico y tercero extraño al juicio por equiparación. Esto es, el primero es aquella persona física o moral que no figura en el procedimiento como parte, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en sus defensas por desconocer las actuaciones relativas. El segundo forma parte de la controversia, pero no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley. Finalmente, la fracción octava del artículo 107 de la Ley de Amparo prevé la procedencia del amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.
Recuerda que las partes en un juicio tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad jurisdiccional a través de la declinatoria y la inhibitoria. Y aunque esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. Y en ambos supuestos se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Como puedes observar, el artículo 107 de la Ley de Amparo prevé distintos actos de autoridad que pueden impugnarse en el juicio de amparo indirecto, mismos que agrupamos en 3. En los actos legislativos encontramos a las normas generales, incluidas aquellas emitidas por la COFECE y el IFT. En los actos administrativos encontramos a los actos y omisiones aislados de autoridad administrativa, esto es, aquellos que no derivan de un procedimiento. Asimismo, en este grupo encontramos a las resoluciones emitidas en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y como excepción a los actos emitidos dentro de dicho procedimiento que afecten materialmente derechos sustantivos, es decir, aquellos que sean de imposible reparación. De igual manera, encontramos a los actos y omisiones del Ministerio Público, así como de la COFECE y el IFT. Por otra parte, en lo que respecta a los actos jurisdiccionales, el amparo indirecto será procedente contra actos realizados fuera de juicio después de concluido y en ejecución de sentencia. Asimismo, en este grupo encontramos a los actos dictados dentro de un juicio que sean de imposible reparación. Encontramos también a los actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, pudiendo ser tercero extraño en sentido estricto o tercero extraño al juicio por equiparación. Finalmente, en los actos jurisdiccionales encontramos a las determinaciones que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Dicho lo anterior, hemos llegado al final de este video. Si quieres profundizar aún más en el estudio de estas hipótesis de procedencia, puedes inscribirte a mi curso denominado Procedencia del Amparo Indirecto, en el que a lo largo de 9 lecciones analizamos a cada uno de estos actos de autoridad con más detenimiento. Así que si quieres tener acceso a todo este conocimiento empaquetado en videos ilustrativos, ejemplos, criterios y sentencias, te invito a que te inscribas a este curso. Estoy seguro que aprenderás algo nuevo. Te dejaré más información en la descripción de este video y en el comentario fijado. Nos vemos hasta la próxima.